Buen día, compañeros. Este es la continuación del circuito que estábamos realizando por Thevenin y por Norton. Ya habíamos culminado con, con este circuito con una corriente, una fuente de corriente y sus respectivas impedancias en paralelo. Y también vimos eh, otra manera de representar este circuito con voltaje, una fuente de voltaje y dos impedancias en serie. Más aparte veremos qué es la potencia, el factor de potencia y las otras dos potencias que existen, la reactiva y la aparente. Así que iniciamos con esta parte. ¿Por qué este circuito es igual a este? Bueno, si recuerdan, igual les estaré dejando el link de los videos anteriores. Eh, Repasando un poquito, hay una impedancia que se sacó dentro de todo el circuito que habíamos tenido inicialmente, que es esta de acá. Esta impedancia la sacamos del circuito y con eso ya hicimos el procedimiento por Thevenin y Norton, que por Norton nos queda así. Y ahora queremos saber por qué esto es igual, por qué es equivalente. Como pueden observar, aquí hay una ecuación y otra ecuación. Esta ecuación realmente es la misma. Lo que nos dice es que la corriente de la fuente va a ser igual al voltaje de la fuente entre la impedancia total, que sería esta de acá. O sea, la total del circuito original quitando eh, la impedancia que ya habíamos sacado. Y bien, supongamos que no sabemos el voltaje de la fuente. En otras palabras, que no lo hubiéramos hecho por Thevenin. ¿Cómo lo podemos sacar? Con esta ecuación, el voltaje de la fuente es igual a la corriente de la fuente por la impedancia total. Ojo, quitando esta impedancia que habíamos sacado. Sustituimos la corriente de la fuente por la impedancia total. Nos da aproximadamente 31.167 volts con un ángulo de desfase de 9.159 grados. Con esto ya podemos sacar el, la función de voltaje y de corriente respecto del tiempo. ¿Qué sería esto? Bien, lo que está acá, esta corriente que está acá representada es una representación fasorial de un fasor. Y la función de la corriente con respecto al tiempo se le dice una función en el dominio del tiempo, que sería esto de acá. ¿Y cómo lo podemos sacar? Bien, esto también viene por parte de Mate 4, que es algo que vi en las series trigonométricas de Fourier. Ahí les voy a dejar el link del video y el minuto exacto en el cual explico toda esta situación. Cuando tenemos este tipo de representación, se le dice representación de un fasor. ¿Qué es un fasor? Pues realmente es un vector. Eso es lo que representa. Un ángulo de una flecha con su magnitud. El ángulo es el de desfase y la magnitud, que sería el voltaje o la corriente, pues es el tamaño de la flecha. Y esto es otra representación de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que la función del tiempo. ¿Esto es lo mismo a esto? Sí, así es. Pero uno se representa como vector y lo otro se representa como función con respecto del tiempo. ¿Y esto por qué sucede? ¿Para qué nos sirve? Bien, si nosotros lo hiciéramos como originalmente se hacía a inicios de 1915, se hacía con integrales y derivadas.
y eso extendía muchísimo más el cálculo que se llegaba a hacer. Pero entonces se llegó a observar que esta función respecto del tiempo se puede representar como un vector. Y esta representación de vector, que es lo mismo, pero es otra manera de verlo, esto nos ayuda muchísimo más en el cálculo. Simplifica todo y hace todo más sencillo. Entonces realmente esto es más una herramienta matemática que en la electricidad nos sirve para agilizar el cálculo matemático. Bien, ¿y cómo pasamos de representarlo como un vector a representarlo en una función? Repito, esto ya lo hablé en el video de series trigonométricas de Fourier. Les voy a dejar el momento exacto, pero aquí lo voy a decir rápidamente. Por ejemplo, en esta ecuación, B respecto de t es igual a esto que está acá. Bm es la amplitud de la onda, multiplicado por el seno de Wt más phi. W es la velocidad angular, la rapidez con la que se gira en un círculo. Y t es el tiempo, es un valor que nosotros vamos a asignar, más phi, el desfase que hay. La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo. ¿Y qué es la frecuencia? Es cuántos ciclos hay en un segundo. Por ejemplo, lo que nos había dado de este cálculo es 31.167 con este ángulo. Esta amplitud con este ángulo es un fasor. Al quererlo pasar al dominio del tiempo, que sería una función, ya sabemos que es su amplitud, la amplitud de la onda, que sería esto de acá, respecto en el eje Y. ¿Cuánto valor tiene en el eje Y? Y se representa con el seno del ángulo. El seno de 0 es 0, entonces inicia así. Y el seno de 90 grados, hablando en grados, es 1, entonces sería el máximo valor que pueda alcanzar la amplitud. Entonces, ¿por qué seno? Pues porque todo inicia desde 0. Si realmente para que algo inicie, pues tiene que haber un 0. Por lo mismo es la función seno y la función coseno. Porque cuando el tiempo vale 0, el valor va a ser igual a 0. A menos que haya un desfase, que es el que vemos acá. Y este es el desfase, que es el ángulo del vector. Y esta es la magnitud del vector, que sería, en otras palabras, qué tan grande es la flecha, que representa la amplitud en el tiempo, en el dominio del tiempo. La W es la velocidad angular, que como dijimos es 2pi por la frecuencia, que aquí lo tomé como 60 Hz, ya que en el país pues prácticamente todo se trabaja con 60 Hz. Esto nos da esta velocidad angular, que son en radianes, mucho ojo con eso, son radianes. ¿Por qué lo digo? Porque esto está en grados, entonces se tendría que pasar, estos grados se tendrían que pasar a radianes. Pero eso es cuando lo haces matemáticamente. Ya si lo haces en Excel o algo parecido, el Excel te lo convierte en automático, ya que rápidamente radianes sobre segundo es W. Entonces radianes sobre segundo por T se van segundo con segundo, quedando radianes, y estos son grados. Entonces radianes más grados no se pueden sumar, por lo tanto se tiene que convertir. Y para la función de la corriente con respecto al tiempo, pues es lo mismo, es su amplitud, que es lo que tenemos acá, que es la amplitud que hay de aquí a acá,
cuánto hay de aquí a acá. Y esa amplitud pues es la magnitud de la flecha, o sea, qué tan grande es la flecha. Este es su ángulo, que sería el desfase, que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, magnitud, seno, ya habíamos explicado por qué, la velocidad por el tiempo más el desfase. Y esto que está acá, pues es el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, si ya sabemos que trabaja a 60 Hz, es 1 sobre 60, quedándonos esta cantidad que son milisegundos. Y aquí no son inversos, son segundos nada más. Estos segundos, pues lo que quiere decir es que para que se complete un ciclo, tiene que tardar este tiempo. Para que se complete un ciclo, tiene que pasar este tiempo. Un ciclo es subir, paso en cero, bajo y regreso a cero. Que sería lo mismo este punto de aquí que este punto de acá. Porque y nos da lo mismo. Entonces, como dijimos, es con el voltaje es su amplitud seno de Wt más el desfase. Y con la corriente es lo mismo, amplitud seno de Wt más su desfase. Que es la W, velocidad angular, que equivale a 2pi por la frecuencia. Entonces, quedándonos así, esto que está acá, que es lo mismo que acabamos de ver, este sería su resultado, 2pi por 60 Hz por el tiempo más el ángulo de desfase. Y si esto que está aquí, que son funciones, lo graficamos, recordemos que esto con respecto del tiempo es igual a y. O sea que si hacemos si por ejemplo aquí ponemos que el t vale 1, entonces sería 2 por pi por 60 más, porque aquí es por 1, entonces multiplicado por 1 es lo mismo, más el ángulo de desfase y el seno de todo esto multiplicado por este valor que está acá, pues nos da igual a y. Entonces t sería nuestro eje X y el voltaje final, o sea el voltaje resultante, sería nuestro eje Y. Para la corriente es lo mismo, t es igual al eje X y la corriente en ese momento exacto es en el eje Y. Así como con el voltaje, cuando t vale un segundo, el voltaje exacto aquí nos lo va a dar. Y esto lo podemos graficar. Entonces aquí esto sería Y. Todo esto que está acá es la representación en el eje Y del voltaje. Y todo esto que está acá lo mismo, pero con la corriente. Ahora, pasamos esto al Excel, que es donde yo lo quise graficar, pero se puede también en otros tipos de softwares o simuladores también. Si nosotros ponemos que el tiempo pasa acá y estamos hablando de segundos, mucho ojo, estamos hablando de segundos, entonces ponemos que aquí es 0 y yo lo puse que va aumentando de 0.0001 y así va a ir aumentando. Y aquí está el voltaje. Esto se los voy a poner en la descripción para que lo puedan descargar o ver o visualizar. Este es el voltaje y ahí está su fórmula, que es lo mismo que tenemos en el otro lado, en la hoja. Y esta es la corriente y ahí está su fórmula. Si nosotros graficamos por separado primero el voltaje y la corriente, esto es lo que nos va a aparecer. Este es el primer ciclo del voltaje y este es el primer ciclo de la corriente. Este es corriente y este es voltaje. Si nosotros lo ponemos en una misma gráfica, nos sale esto de acá, donde el naranja, la línea naranja, es el voltaje y la línea azul es la corriente. Como podemos ver, así se ve la onda. Y ahora, ¿qué información nos puede dar esta gráfica? Bien, el ángulo de desfase. Y este ángulo de desfase, en otras palabras, es el factor de potencia.